People say that love will stay. Maybe today is the day. This time it just feels right. Maybe today's the day. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead. En el 2010, Red Somos contó la historia del movimiento LGBT a partir de Fénix. 10 años después, queremos hablar con los nuevos protagonistas. Queremos hablar de los desarrollos normativos, jurídicos, las construcciones de las nuevas identidades y todos los cambios que se han desarrollado en esta última década. I know it's hard for you to give it a try, but you are not alone. I'm here with you. I think you. Por eso, a partir de Fénix 2, queremos completar la historia de los sectores sociales LGBTIQ+ en Colombia. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? Don't be afraid. Just let go of your fears, 'cause you know you can do it, baby. Dance them away. Now you know how it feels. Now you know you can do it, baby. And let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin. Conversaremos con Daisy Olarte, activista social y política del movimiento de mujeres trans en Colombia. Una última década de un ascenso mayor en las luchas y en la presencia de las personas trans. Daisy, ¿qué ha significado este último periodo para ustedes, las personas trans? Miguel, muchas gracias. Sí, definitivamente han habido unos avances muy importantes en estos años, en todos estos últimos años. Creo que también la acción de las sociedades, la acción de los medios de comunicación, la acción política, la acción de política pública, ha venido creciendo el movimiento transgénero en Colombia. Antes se contaban algunas organizaciones con los dedos de las manos, ahora son muchas las organizaciones que por lo menos en Bogotá existen, con muchos temas de salud, temas artísticos, temas de incidencia comunitaria, temas de
por ejemplo, apoyo a las familias, las personas y familias que tienen personas trans. Entonces creo que eso también ha venido fortaleciendo la presencia y la acción y las incidencias de las personas trans en Bogotá y en Colombia, aunque en Colombia todavía hace falta un poco más de presencia, pero sí ha habido también un crecimiento exponencial de los activistas, de las activistas, de las organizaciones sociales, y también la participación, por ejemplo, en escenarios que antes era casi imposible que existiera una mujer trans. Por ejemplo, en la política, por ejemplo, en los transportes, ¿no? En los medios de transporte, en los medios de comunicación, en las producciones audiovisuales. Creo que eso también ha tenido una gran importancia porque antes, por ejemplo, un personaje trans en una serie, en una película, era representado por un actor o una actriz cisgénero. Hoy en día las productoras utilizan actores y actrices trans para recrear los personajes trans en sus producciones. Entonces creo que por lo menos ahí también es importante, ¿no? ¿Qué falta aún? Temas de educación, de salud, de participación política, de tema deportivo. Creo que pues, no, toda la acción política también se va mucho hacia estos temas muy trascendentales, la salud, la educación. Pero creo que en el tema deportivo también hay que hablar de las personas trans porque estamos en el mundo llegando a unos escenarios donde se confronta el hecho de que si nuestra biología atenta contra la biología, por ejemplo, de las mujeres cisgénero. Una década que, como nos muestra Daisy Olarte, fue de grandes avances para el movimiento trans, pero que asimismo nos invita a seguir acompañando la lucha por sus derechos. Por eso conversaremos con Francesca, gerenta de diversidad sexual y de asuntos LGBTIQ+, de la Vicepresidencia de la República, quien nos contará un poco su percepción sobre este desarrollo y además nos hablará de la Ley Integral Trans. Francesca. Pues creo que es muy importante resaltar que en la última década el movimiento de personas con experiencia de vida trans se ha venido como tejiendo y fortaleciendo en la medida de la necesidad de las personas trans, pero también teniendo en cuenta que han existido como mayores oportunidades o como medidas alternativas, programas para fortalecer la educación de personas con experiencia de vida trans. Digamos que anteriormente lo que considero que se veía era que el movimiento LGBT se unía alrededor de unas agendas, pero las personas con experiencia de vida trans no tenían la capacidad técnica, digamos, de alguna manera para poder movilizar asuntos propios. Justamente más de 100 organizaciones de personas trans han trabajado para la construcción de un instrumento legal, lo que significaría una ley integral para las personas trans, ¿sí? Como un elemento jurídico que permita el reconocimiento. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, digamos que la Ley Integral Trans es una norma que recoge como en principio las posibilidades de respuesta a las necesidades, digamos, de las personas con experiencia de vida trans. Digamos que uno podría identificar que hay muchas falencias por parte del Estado en atención particularmente de situaciones de violencias o de situaciones de exclusión de personas con experiencia de vida trans. Y la ley lo que busca es recoger todas estas necesidades, que por eso se llama Ley Integral Trans y no Ley de Identidad de Género como en otros países, porque justamente no atiende solamente la necesidad de la identidad como una de las barreras principales, ¿no? Como si yo no tengo cambio de nombre, entonces esto implica que de pronto no reconozcan mi identidad. Pero en Colombia vamos un paso adelante, es como, esta es una de las barreras. Cuando filmamos Fénix 1, tuvimos la oportunidad de contar con personas como Diana Navarro, que ya no nos acompaña, y un poco la discusión era sobre el reafirmar la identidad de género, ¿no? De las personas trans, de las mujeres trans, digamos, tampoco estábamos hablando en ese entonces tan abiertamente de los hombres trans, ¿sí? Una década luego, pues hay un desarrollo, pero también empieza a aparecer un concepto al que te has referido bastante, y es experiencia de vida trans. ¿De qué se trata? ¿Y hay alguna diferencia con quienes reivindican la identidad de género trans?
Sí, creo que, digamos, este es un concepto que yo aprendí bastante de Laura Weinstein, ¿no? Y Laura, digamos que menciona que las experiencias de vida trans significan como este proceso de tránsito que abarca muchas posibilidades, no solamente a personas trans. Digamos, las personas trans pueden ser trans masculinas, trans femeninas, digamos que es como se había nombrado hace un tiempo, pero hay personas que transitamos a partir de otras experiencias, ¿no? Como, digamos, mi experiencia puede ser, es mi experiencia no binaria, pero es como no binaria feminizada un poco. Entonces, como que aunque no es un tránsito constante o que se mantenga en el tiempo, pues igual es un tránsito. O hay personas de género fluido que también pueden ir y regresar como, digamos, dependiendo de algunas situaciones que atraviesen o de algunos lugares en los que se encuentren incluso, bueno. Entonces como que esa experiencia de tránsito que no tiene un principio y un fin necesariamente en cualquiera de las posibilidades es lo que llamaba Laura como experiencia de vida trans y es como que abarca más posibilidades de tránsito, eso es lo que creo. Hablar con Francesca nos ratifica que esta última década nos ha permitido reconocer que las construcciones de la identidad, que la misma diversidad es tan amplia como las posibilidades que tenemos en el ser y hacer. Jonathan, ¿qué ha hecho que esta última década los hombres trans estén en una mayor visibilidad social? Bueno, realmente los hombres trans históricamente hemos estado en todos los espacios. Lo que pasaba era que no nos habíamos colectivizado. Entonces, esa visibilidad se dio precisamente a esa posibilidad que tuvimos de generar colectivos, de generar procesos, de empoderarnos también, de poder empoderar a otros hombres trans y que nos empezáramos no solamente a lo que llamamos visibilizar, sino también a reconocer como tal. Porque muchos de los hombres trans, aunque ya vivían como un hombre trans, no le habían puesto como nombre a esto. Y empezar a encontrar otros pares que tuvieran pues las mismas características, empezó a darle un nombre a estas personas que aunque ya estaban en su tránsito, digamos, no lo habían podido identificar, no le habían podido poner un nombre. Eso pasó para muchos, incluyéndome, que vivía muchos años ya como hombre, sin embargo, no conocía a los hombres trans. Entonces los conocí y ya le puse nombre a aquello que me pasaba a mí. ¿Qué es ser una persona no binaria? Para mí, ser una persona no binaria es no encajar dentro de esa categoría estricta de ser hombre o de ser mujer. Pues también como cuestionar eso de la feminidad, la masculinidad. No diría que es como un punto medio, sino como simplemente una identidad no binaria, en todo el sentido de la palabra. ¿Y dónde caben ahí las personas trans entonces, Ludo? Pues creo que como persona no binaria y identificándome como persona trans también, el hecho de no identificarte con el género que se te asignó al nacer ya te hace una persona trans, porque transgredes el género y toda la cuestión alrededor de ese concepto. Y es que justamente en el 2022 la Corte Constitucional avaló el reconocimiento de las personas no binarias. Ludo, cuéntanos un poco sobre este avance jurídico. Bueno, la sentencia como tal ratifica de cierta forma que se pueda incluir en los documentos de identidad, en la categoría de sexo, la identidad no binaria. Y pues creo que esto es un gran paso a visibilizar y reconocer a las personas no binarias en Colombia. En general para las personas resulta, Ludo, difícil las letras. LGBT, Okay. ahora no binario. ¿Cómo hablar de lo no binario en contextos como la escuela, por ejemplo? Con niños, niñas, adolescentes, sobre lo no binario. Bueno, yo creo que apostar a la educación para el reconocimiento es principal. Y para hablarlo en la escuela, siento que simplemente es generar esos escenarios en los que no solo las personas no binarias, no solo las personas trans, sino todas las personas podamos presentarnos con nuestros pronombres, con el nombre que nos gusta, y eso creo que sería como la primera base para generar un reconocimiento mucho más grande y que pues las infancias puedan reconocerse como identidades trans con mucha más facilidad, porque creo que desde la infancia ya reconocemos quiénes somos
y muchas veces, o pues en mi caso como persona no binaria, el no encontrar una palabra para denominarme fue algo muy conflictivo en mi vida. ¿Cómo nombrar a Ludo? ¿En qué pronombre utilizaríamos? Ok, pues a mí personalmente me gusta el pronombre él y ella, y cuando hablamos de grupos o en plural, me gusta ellas. Entonces, no creo que sea de todas las personas no binarias este juego con los pronombres, pero pues el hecho de preguntar ya como que genera una apertura de las personas, ¿sí? ¿Y cómo te va en el barrio? ¿Cómo te va en el colegio o en la universidad? En el escenario de lo territorial. Pero a mí siempre me gusta tocar un tema y es cómo vivir la no binariedad y la realidad de una persona no binaria en la ciudad a la realidad de una persona no binaria en un municipio, porque yo soy de un municipio del norte del Tolima y allá se es muy violentada el hecho de uno ser no binario, declararse no binario, porque pues allá se maneja mucho el tema del machismo. Entonces, acá pues lo manejo tranqui, digamos, se notan las burlas y estas cosas, pero como que no le doy como mucha importancia porque la verdad me da igual. Pero en el pueblo donde más me conocen, más conocen a mi familia, es un poco más complejo manejar estos temas de violencia, porque pues, como ya lo dije, ya me conocen allá. Y pues me conocieron siendo un chico cis, aunque nunca me encasillé realmente en los cis, porque yo siempre he sido muy plumoso, se puede decir, muy gay, pero no soy tan más, o sea, soy demasiado gay, pero no soy tan masculino como normalmente lo exigen los chicos gays. Hablaremos con Arcadia, quien nos va a contar sobre ella mismo y además cómo, a partir del arte, se hace resistencia, en particular sobre voguing. ¿Cómo estás? Soy Arcadia, soy una persona no binaria, lo que significa que no estoy en el binario de hombre ni mujer, sino soy una persona que fluye entre lo femenino y lo masculino. No me gusta que me traten como él, más bien como ella, pero las personas no binarias tenemos los pronombres personales y por eso es importante preguntarlos. A lo largo de mi trayectoria como artista de estos 3 años, vine conociendo la cultura ballroom, que significa salón de baile, y es una cultura que viene de Estados Unidos, que venimos a replicar aquí en Colombia, que habla mucho de cómo poder ser tú una persona femenina y sin tener que transgredir tu cuerpo, como hacerte cirugías o este tipo de cosas. Y empezamos como a reconocer y buscar por medio de la danza y esta danza que se llama Vogue, como reconocer tu cuerpo, tu feminidad, como tu ser completo, ¿sí? Y lo usamos en el marco de la pandemia y de las protestas del año pasado para bailarle a la policía. Entonces, como somos personas que hemos sido agredidas por la policía, por la sociedad, pues como principalmente por esta institución que se supone que nos cuida, que se supone que nos está respaldando, pues es la principal institución que nos ha venido violentando por un simplemente hecho de tú ser una persona con barba y tener maquillaje. Entonces eso no está bien para ellos y se ofenden porque pues te ven así como mariquita, como gay, como entre hombre, entre mujer. Y bailamos como a la policía, así en las marchas, pues empezamos a bailar y pues ellos no nos pueden hacer nada. Como antes sí que nos echaban gases, nos echaban todo el esmalte así como apretándonos y esa fue nuestra herramienta. Han sido entonces muchas las herramientas y estrategias de lucha que ha utilizado el sector LGBTIQ+. En medio de esto hemos visto con Arcadia cómo el cuerpo, el arte y esta expresión Vogue termina siendo una forma de decirle al sistema: aquí estamos y no merecemos y no nos vamos a dejar agredir.
La última década para los sectores LGBTIQ+ en Colombia ha representado grandes avances. Uno de ellos es el desarrollo de los procesos organizacionales y territoriales. Por eso vamos a hablar con Diana Cadena, quien nos va a contar un proceso no solo hermoso, sino de gran potencia. El sur de Bogotá. ¿Cómo ha sido el proceso LGBTI en el sur de Bogotá? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, te quiero contar que en estos 2 años que llevamos haciendo un ejercicio como presidenta de la mesa, intentando romper imaginarios y cambiando todos esos estigmas que a diario son los que latigan a los sectores LGBTI como tal. ¿Y por qué se hace necesario en este periodo hablar de los LGBTIQ+ del sur de una ciudad como Bogotá? Porque lastimosamente el sur de Bogotá no ha existido en muchísimo tiempo para la administración, para sus mismos pares y para muchos ejercicios que se han venido haciendo a nivel Bogotá. Entonces, hablar de la primera hacia arriba es hablar de ciudadanos de quinta, era hablar de ciudadanos de quinta. Hoy en día estamos hablando de que hay una mesa del sur empoderada que es la cabeza de todas las mesas y consejos locales del sur que nos han permitido ir llegando al territorio uno a uno y poder hacer unos ejercicios diferenciales con las diferentes comunidades. La Mesa del Sur y los procesos del sur LGBTI hace 15 años vienen impulsando la marcha LGBTI del sur, ¿sí? ¿Por qué surge una nueva marcha? Y esta década fue tensionante, porque además no solo pasó en Bogotá, sino que empezaron a surgir nuevas manifestaciones públicas de la toma de la calle, nuevas marchas, ¿no? 15 años de la marcha del sur. ¿Por qué aparece? La marcha del sur se realiza a través de unas necesidades locales de podernos hacer visibles. Lastimosamente, sus anteriores administraciones, esta marcha del sur se volvió a iniciar en una localidad para terminar siempre en los bares. Estos dos últimos años hemos intentado cambiar eso y este último año, en esta versión, la transformamos completamente. El último periodo también evidencia un fuerte trabajo de las organizaciones locales por la participación y la incidencia. Resultaba muy común pensar y hablar de unos territorios exclusivos para las personas gays, para las personas lesbianas, para las personas del sector LGBTQ+. De hecho, hablábamos de Chapi Gay. Décadas después podemos hablar de la posibilidad de ser desde los barrios, desde diferentes localidades. Por eso vamos a hablar con Gerard para que nos cuente qué significa ser LGBTI en una localidad como Fontibón. Vale, Miguel, pues realmente la dinámica en la localidad de Fontibón siempre ha sido un poquito diferente justamente a esa dinámica en Chapinero, en Teusaquillo, quizás el centro de Bogotá. Allá pues empezamos hace ya más de 10 años con actividades con el colectivo Intégrate, fue una de las primeras organizaciones que surgen allá en el territorio, trabajando alrededor del deporte, de la danza, el teatro. Tuvimos en su momento un programa radial y mirando también un trabajo con temas ambientales, propiamente con agricultura urbana. De esta manera, digamos como a través de estos lenguajes, es que empezamos también a articularnos con otros sectores sociales de la localidad, con otras instancias de participación y pues ir transformando poco a poco esos imaginarios también que habían en la localidad. Desde Fontibón, o lo que hemos venido haciendo también ha sido muy vinculado a temas ambientales y eso da unas perspectivas complementarias a esta lucha, ¿sí? De entendernos también como más allá de nuestros derechos sexuales y reproductivos, también hablar de un derecho a un ambiente sano y a tener una calidad de vida y encontrarnos y reencontrarnos con la naturaleza, con los ecosistemas de humedal que tenemos allá en la localidad. Y es muy bonito hacerlo y encontrar dentro de ese camino a otras personas que también están luchando como por ese cambio que todos queremos de alguna manera en nuestra concepción de la vida, de la forma como existimos en el planeta. Gerald nos cuenta algo súper importante para este último periodo y es cómo los sectores LGBTQ+ ha logrado en el último periodo vincularse a otras causas sociales y hacer parte de la lucha de los sectores sociales. Nos acompaña Alfredo Cobos para hablarnos un poco de la Mesa LGBTI de Rafael Uribe Uribe, una mesa que tiene 15 años de trabajo constante en el territorio. Alfredo, ¿cómo surge la Mesa LGBTI de Rafael Uribe Uribe? Bueno, la mesa surge como un proceso de un desacierto acertado. Nunca tuvimos la intención de
de llamarnos mesa, de conformarnos como mesa, pero pues las dinámicas que se estaban dando desde el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio y las agrupaciones como LED, GAT, Abya y Corporación Azul, nos reunimos y nos llamamos mesa porque había una mesa de mujeres. Esta mesa es la primera mesa que nace como resistencia a la mesa distrital, hay que decirlo, porque cuando quisimos acercarnos al espacio de la mesa distrital, ellos nos pidieron la hoja de vida. Y pues éramos pelados de barrio que pues no teníamos una experiencia todavía política, artística o una trayectoria para que ellos nos tuvieran en cuenta. Entonces decidimos crear nuestra propia mesa al sur de la ciudad, además que le permitía a las personas del territorio no tener que trasladarse hasta Chapinero, sino podían hacerlo ahí dentro del mismo espacio. Leo, ¿cómo funciona la mesa? Cuéntanos. Bueno, la mesa como un espacio de veeduría ciudadana, hemos hecho un trabajo de red, de crear red precisamente, a partir de varias organizaciones que trabajamos en pro de distintos derechos y buscando incidir en distintas áreas de la ciudad, como es el caso del Bombillo Rojo. Hacemos trabajo desde la recuperación, la exaltación y sobre todo la visibilización de las prácticas socioculturales de los sectores LGBTI a través del audiovisual. ¿Y qué grupos pertenecen a la mesa y cuáles son los principales logros que han hecho al nivel local? Junto al Bombillo Rojo se encuentra el grupo de teatro Quegua Teatro, está Colectiva Rudas, que es una colectiva feminista, está también Controversia, que desde los procesos sociales hacen bastante incidencia en la localidad. También se encuentra Cultura La Libroteca, que también hacen un proceso de activismo muy interesante desde el proceso y la promoción de la escritura y la lectura, por ejemplo. Entonces, pues a partir de unir todas estas fuerzas y todas estas particularidades, el trabajo que se hace como mesa radica precisamente en seguir ganando espacios hoy en día en distrital, nacional, pero pues sobre todo desde esa base comunitaria, desde lo local. Lo que nos hizo, lo que nos trajo hasta acá y lo que definitivamente nos llama a diario a seguir haciendo un trabajo de resistencia, de resistir ante entidades que a veces no hacen bien su trabajo, entre administraciones pasajeras que pues son antiderechos completamente, y es a partir de estos ejercicios artísticos que fortalecemos la mesa, que la mesa de alguna manera nos brinda el espacio y pues que nos permite trabajar de manera articulada. La primera mesa LGBT al sur de la ciudad es la mesa de Rafael Uribe, pero no nace con el sentido de querer ser la gran mesa o un ejercicio de mesa, sino nace como simplemente la reunión de los parches y de las personas que querían hacer algo por los sectores LGBT. Un hito importante para los sectores LGBTIQ+, en la última década fue el plebiscito por la paz. Una pérdida que le permitió a este movimiento trascender. Vamos a hablar por eso con Giovanna para que nos cuente un poco cómo respondió el sector en ese momento. Bueno, en ese sentido el sector respondió reuniéndose y creando con algunas organizaciones sociales lo que se conforma ahora como la plataforma LGBTI por la paz. Fue un acuerdo de voluntades, una necesidad que vimos ya bastante importante y donde quisimos llegar hasta Presidencia de la República para que nos tuviesen en cuenta. Como nos cuenta Giovanna, en el 2016 se conformó la plataforma LGBTI por la paz como comité de impulso por el sí. Sin embargo, gana el no. Y uno de los argumentos más fuertes para que ganara el no era la ideología de género. Giovanna, ¿cómo el sector LGBTI respondió a un argumento además que estaba desarrollándose en todo el continente? Que queríamos volver homosexuales a los niños, niñas, que queríamos tener cátedras de homosexualidad en los colegios. Pero surge esta plataforma y da respuesta ¿de qué forma? Bueno, la plataforma empezó a trabajar con Viva la Ciudadanía y otros actores donde empezamos a llegar a ciertos espacios, y en uno de esos espacios fue llegar hasta la Casa de Nariño para hablar con el presidente Santos
y poder tipificar esa malversación del lenguaje, de la ideología de género, y mostrar que nosotros estábamos en otro proceso con la paz y por la igualdad. Entonces, en ese proceso pasamos una petición a Presidencia de la República para que como en ese momento también fue coyuntural porque venían los tratados del acuerdo de paz y todo este tema, pasamos una petición, una carta con Edgar Robles, con Wilson de Caridad Afirmativo, con otros compañeras, con Mao del Valle, Diego Torrens, entre otros, Vivian Cuello, para que fuésemos incluidos, porque por ese proceso de la ideología de género, de todo este tema, nos querían hacer a un lado en esos acuerdos. Y aparte de eso, trabajamos la pedagogía de, identificar que la ideología de género no era todo lo que estaban dibujando, que éramos nosotros y que teníamos nuestro rayo homosexualizador para convertir a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país pues en personas del sector diverso. Este vínculo entre proceso de paz, discusión de paz y política pública para los sectores LGBTI permitió el desarrollo territorial de las organizaciones, de las políticas públicas en muchos territorios. Las personas de los sectores LGBTIQ+, hemos sido víctimas del prejuicio, de la violencia, de la discriminación. En determinados contextos, esta ha sido más cruel. Por eso queremos hablar con Rosita, quien nos va a contar su historia como sobreviviente del conflicto social y armado. Sí, mi nombre es Rosita Vilés, vengo del sur de Córdoba, del municipio de Montelíbano, Córdoba. El conflicto armado en nuestro territorio no ha sido ajeno. Se ha llevado a la población LGBT, entonces la lucha ha sido bastante difícil, donde nos han asesinado en pleno conflicto armado, nos han asesinado más de 15 chicos gay. Nos los han empalado, pero entonces de ahí yo me fui para otro municipio que no era de Montelíbano, era de Tierra Alta. Llegué a Montelíbano y ahí fue cuando empecé a formarme como líder, a luchar, pero también se veía la violencia en Montelíbano porque esos son corredores de narcotráfico ahí. Ahí hay 3 grupos armados, está el ELN, estaba el Clan del Golfo y estaba la FARC. Y bueno, pero eso significó también formas de resistencia de las organizaciones, de los líderes, de lideresas como tú. Porque también estábamos en una discusión justamente, en esta década estuvimos en la discusión del proceso de paz con la pasada guerrilla de las FARC, que posibilitó que sectores sociales como el nuestro ingresara a la discusión y al debate y además a visibilizar que también éramos parte de este conflicto. ¿Cómo Rosita y su liderazgo hizo en un municipio como Montelíbano para promocionar los derechos de los sectores LGBTIQ+? Bueno, la corporación Montelíbano Afirmativa lo hizo con el trabajo social. Rosita Vilés, con ese grupo de maricas, de 5 maricas, empezamos a hacer ese trabajo social en el territorio, en lo rural, en lo urbano, llevar ese mensaje también como de paz, porque queríamos también montarnos en el bus de la paz, porque 50 años de violencia en Colombia ya era mucho, y ver líderes asesinados, eso era triste, aunque eran líderes con otro enfoque, pero no dejaban de lastimar a uno como líder también, porque a uno le duele, porque sabiendo que estaban haciendo un trabajo, luchando por sus comunidades, y los asesinaban. Entonces nosotros nos enfocamos a trabajar más en lo social, llevar un mensaje a las comunidades, que no fue fácil tampoco, y más trabajar lo rural, porque de pronto una marica en el pueblo no es diferente a una marica rural, porque allá
Allá no podía ser abiertamente marica porque te colocaban a barrer mucho las calles con un pendón. Lo estoy haciendo por ser marica, con un cartón en el pecho, 2, 3 de la tarde. Entonces, con todas esas dificultades hicimos incidencia, más desde el enfoque también, desde la mesa LGBT municipal de víctimas, tratamos también de visibilizar a la mesa y a la población LGBT en lo rural. Entonces por ahí nos fuimos metiendo también y ganando esos espacios. Y es que resulta muy importante lo que nos cuenta Rosita, porque los sectores LGBTI hemos logrado hacer agenciamiento político, vincularnos, poner nuestra voz y llegar a espacios como el Consejo Nacional de Paz, como los consejos de planeación, como las mesas municipales de víctimas, y también llegamos al acuerdo de paz. Por eso hoy también estamos en la discusión de lo que es la propuesta de paz total, ¿cierto, Rosita? Y desde allí hemos venido promocionando también que hemos sido víctimas, que somos sobrevivientes y que la paz también debe incluir una perspectiva de género y un enfoque diferencial. Pero cuéntanos un poco más de ese era el hecho anterior. Hoy, ¿cómo está? ¿Se ha mejorado? ¿No se ha mejorado? ¿Cuáles son esas apuestas para que realmente las personas LGBTI no sigamos siendo expuestas a un conflicto que también se hizo contra nuestros cuerpos? Bueno, hoy ya 2023 la población LGBT ha sido más visibilizada a nivel municipal, nacional, departamental. Hemos logrado hacer incidencia en otros municipios como San José de Uré, Puerto Libertador, Tierra Alta, La Apartada, porque también a veces entre nosotros mismos, entre la misma población, está el conflicto. Entonces ahí está ese mediador de paz que tenemos desde el Consejo de Paz. En el 2010, cuando contamos la historia con Fénix, seguramente fue una historia muy centralizada, muy urbana. Hoy, Fénix 2 quiere contar, a través de sus protagonistas, la historia de los territorios. Queremos preguntarle a Omar Mesa Domínguez, marica, afrodescendiente y sobreviviente del conflicto, ¿cómo resisten hoy las comunidades LGBTIQ+, en una región como los Montes de María? Soy Omar Mesa Domínguez, líder social LGBTI de los Montes de María desde hace 12 años, sobreviviente del conflicto armado colombiano en esta región. Me autorreconozco como marica afrocolombiano. No me gusta que me digan gay ni homosexual, sino marica. Bajo este contexto llevo una lucha ya de 12, 13 años dentro del territorio de los Montes de María. Director de la organización LGTBI Todos Somos Iguales a los Montes de María como tal. Una organización descentralizada, ya que los cargos de la directiva están repartidos en todos los 15 municipios de los Montes de María. Desde la organización hemos hecho unos proyectos y unos trabajos sociales y dándole vida a 24 organizaciones de los territorios. O sea, de la Corporación Montes de María nacieron 24 organizaciones más que están repartidas en los 15 municipios. Hemos implementado muchas acciones afirmativas dentro del territorio, como son capacitaciones a Policía Nacional en la ruta de la atención a la población diversa, capacitación a docentes y presentes y futuros que hay dentro del territorio de los Montes de María. Hemos trabajado también con la conformación de las mesas técnicas municipales y departamentales y hemos hecho incidencia en temas de paz, en todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Tenemos un torneo de microfútbol que se realiza todos los años. Este año es el octavo, que se llama Población LGBTI Víctimas en este momento versus entidades del Estado. Hace 10 años, en el primer Fénix, el número de organizaciones era quizás mínimo. Pensar hoy en tener en una plataforma cerca de 259 organizaciones LGBTI era impensable. Por eso Omar nos cuenta su experiencia en Montes de María, cómo ha sido construir organización social en un territorio abatido por el conflicto. Hace 2 años participó gente que era de la FARC y hace 3 años participó gente que es de la AUC, que eran de la AUC. Entonces ya tenemos el octavo campeonato que se va a realizar no solamente en los Montes de María, sino en el sur de Bolívar, que también fue tocado por la violencia.
La sigla LGBTIQ+, es una sigla que recoge expresiones, identidades, orientaciones de un gran espectro. Zair, sin embargo, ha sido una década de muchos desarrollos, de muchos avances, tanto sociales, políticos, jurídicos. Para una persona bisexual, ¿qué pudo haber cambiado en la última década? La misma libertad que se tiene de poder amar, o sea, no solamente las conquistas que se ha tenido en lo identitario han permitido que las personas se expresen, sino que también la bisexualidad sea tomada como una identidad que represente ese sentir de las personas en un sexo o en el otro. ¿Cómo es ser una persona y un hombre bisexual en un territorio como Fontibón? No solamente en Fontibón, en muchas partes la bisexualidad siempre es cuestionada por la misma situación de la indecisión que muchas personas tienen y que reflejan en la persona bisexual. Entonces el hecho de que a alguien le gusten los hombres o las mujeres no requiere tampoco que sea un 50-50 o un 20-20. Son las personas a las que le gusta. Independiente de eso, va a ser la persona que le despierte el interés afectivo a una persona bisexual, sea hombre o mujer. Uno de los elementos de mayor relevancia en la última década ha sido la participación de los sectores LGBTIQ+ en diferentes escenarios. Uno de ellos, el político. Andrés, 20 de julio 2022, llegada al Congreso de la República en tacones. ¿Qué significado tuvo esto? Hola Miguel, gracias por la invitación. Era un acto simbólico con un mensaje político muy claro, que tenía al menos 3 connotaciones. La primera, denunciar que a las personas diversas, que a las personas LGBTIQ+ en Colombia nos están asesinando. Las cifras en ese último año de asesinatos, sobre todo de mujeres trans y de personas trans, es una de las más altas en la historia del país. El segundo mensaje estaba relacionado con la posibilidad de que podemos ocupar la política, que podemos llegar a espacios como el Congreso de la República para reivindicar derechos, para reivindicar también las distintas situaciones que las personas LGBTIQ+ pasan en los territorios y sobre todo territorios rurales como el que provengo, ¿no es cierto? El departamento del Putumayo, que está ubicado al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Y el tercer mensaje era de solidaridad con las familias que lloran hoy la pérdida de sus seres queridos, con las parejas también que lloran la ausencia del amor, de la vida. Y por eso el sentido de llegar a uno de los escenarios más conservadores que tiene Colombia, que es el Congreso de la República, con esos tacones que tenían ese símbolo. Cuando filmamos Fénix 1, hablábamos de una mínima representación en esos espacios de los sectores LGBTIQ+. Pero 10 años después, una década posterior, el avance es significativo. Y el Congreso de la República requiere justamente que más personas LGBTIQ+ lleguen a esos espacios, porque es la única forma de posicionar en la agenda política algunos de los temas que los movimientos sociales, las organizaciones, las personas que están en los territorios, pues han intentado posicionar en eso que se puede denominar la agenda política, pero que no ha sido posible. El fenómeno incluso es latinoamericano. La experiencia de Brasil con la llegada de varias mujeres trans al Congreso de ese país nos evidencia que este sector de la diversidad ha venido posicionándose en estos espacios, y también experiencias como México nos hablan de cómo es tan importante que las voces de personas LGBTIQ+ estén en escenarios de decisión política como los Congresos de la República, porque solo a partir de ahí es que podemos reivindicar esas luchas que, como le decía, son históricas en países como Colombia. Usted ha nombrado a personas que son emblemáticas para el movimiento LGBTIQ+ de Colombia, y esas reivindicaciones que ellos y ellos han hecho en las calles, pues hoy las queremos poco a poco posicionar en escenarios como el Congreso de la República. Justo en el momento de la grabación de este Fénix 2, nos encontramos en un gobierno diferente, un gobierno de izquierda denominado el Gobierno del Cambio. ¿Cuál es el cambio en este gobierno para los sectores LGBTIQ+? La creación de una nueva institucionalidad liderado por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia
Hoy esperamos que ya con una institucionalidad que tiene las banderas de la igualdad, que tiene las banderas de la diversidad, pues pasemos de esos documentos a ver acciones muy concretas en los territorios. Lo que nos cuenta Andrés da cuenta de ello. Más personas LGBTI en la escena pública. Por eso vamos a hablar con Astrid Daza, lideresa social, activista, mujer feminista, que nos va a contar un poco sobre cuáles han sido esos retos para que las mujeres diversas, para que mujeres feministas accedan a espacios políticos en Bogotá. Bueno, sin duda abrir camino en el escenario político y sobre todo en el escenario político territorial. Ahorita escuchaba a la compañera de la Marcha del Sur y cómo el sur también existe y desafortunadamente no hemos logrado como esa ciudadanía política que permite la representatividad tranquila de las diversidades. Creo que hay unas barreras de acceso, falta de reconocimiento de que personas desde diferentes escenarios pueden tener una voz en el escenario político y pues sin duda para las mujeres ha sido una lucha constante poder acceder a estos espacios, primero por nuestra ciudadanía tardía, pero también porque definitivamente las prácticas políticas son absurdamente patriarcales. Ser una mujer, además que se reconoce como mujer diversa, feminista, en apoyo abierto a la diversidad sexual y de géneros, que ha representado en un cargo como edilesa en una localidad como Kennedy. No, claro, pues es tener postura, defender temas que no, digamos que hoy es políticamente correcto el reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, digamos que las prácticas al interior de las corporaciones no son realmente reconocedoras de las diversidades y particularmente para las mujeres es estar expuestas a que se metan aún en tu vida privada. Claro que sí. Y también estábamos viendo cómo justamente esta última década también le exigió, en medio de constantes luchas a un sector como el sector LGBTI, trascender de un discurso social, de un discurso de los derechos que se hacía de diferentes formas, que también llegaran a un escenario como el Congreso de la República, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, como una junta administradora local, una junta de acción comunal. Bueno, estamos tomando espacios, ¿no? ¿Cómo es ese tránsito, cómo lo ves entre una agenda social puesta como agenda política en el escenario político? No, eso es importantísimo, poder tener una marcha, poder tener una congregación, poder movilizar a la ciudadanía alrededor del tema, pero también estos cambios culturales que desafortunadamente son lentos, que cuando tenemos mayor nivel de formación política son más rápidos, cuando tenemos menos nivel de formación política pues también son a veces un poco más complejos. Particularmente es supremamente importante que hoy tengamos la primera alcaldesa lesbiana en la ciudad, gobernando ocupando el segundo cargo más importante del país, tener personas como que están en la representatividad política en el Senado, que también implica tener mayor receptividad y posicionamiento de una agenda de las diversidades en términos políticos es fundamental. Yo creo que hay todas las apuestas y todo por ganar y van cambiando los contextos, a veces no al ritmo que quisiéramos, pero por lo menos cuando se hacen encuestas en Bogotá como la encuesta bienal, cada vez hay más personas que dicen yo no tendría lío en votar por una persona que tenga una orientación, una identidad de género diversa. Ahí tenemos que seguir ganando espacios en lo simbólico, en la representación y sobre todo demostrar que una orientación sexual, una identidad de género no representa ningún riesgo para el escenario político, que lo que hace es enriquecerlo. Hoy las personas de los sectores LGBTIQ+, estamos tomando más espacios. A través de las palabras de Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, evidenciamos un desarrollo normativo, desarrollo jurídico, pero que aún persiste la discriminación y la violencia. Hechos lamentables como el de Sergio Urrego nos exigen seguir trabajando por sistemas educativos incluyentes, diversos y seguros para todos y todas. Bueno, Sergio era un chico que desde muy pequeño siempre mostró ser diferente por muchas características que a su edad, muy seguramente, muchas madres siempre decimos
nuestros hijos e hijas e hijes son maravillosos. Con Sergio desde los 5 años empezamos a escuchar ópera, a leer libros como Mafalda y Quino. Sergio siempre mostró ser muy político, siempre le gustó estar al lado de un libro, de la lectura. A los 14 años Sergio se declaró ateo y anarquista. A los 16 años Sergio se enamoró y se enamoró de una manera diferente y se enamora de otro chico dentro de su colegio y comete el grave delito de darse un beso con otro chico dentro de su colegio, y es allí cuando es obligado a contarme acerca de su orientación sexual, cosa que nunca debió haber pasado, porque creo que ninguna persona debe ser obligada a hablar sobre su orientación sexual. Que lamenta uno que tenga que suceder un hecho como el que sucedió con tu hijo, pero que logra en últimas decirle al sistema educativo esto no está bien, y la sentencia del 2015 de la Corte Constitucional, que justo se denomina Sergio Urrego. No es la ley, sino quien implementa, ¿no? Entonces, en su colegio nunca tuvieron en cuenta esa ley tan grande que tenemos en Colombia, que es la Ley de Convivencia Escolar, la Ley 1620 del 2013. Y de ahí es que precisamente se desencadena toda la parte jurisprudencial del caso de Sergio. Sigue sucediendo que tanto las instituciones educativas, estamos hablando de colegios, pero también estamos hablando de universidades, es como si esto no existiera y como si hiciera caso omiso. Y es precisamente empezar a establecer esa ruta con docentes, con directivas, pero también que hay un comité de convivencia que debería estar conformado como debe estar conformado, que debe haber una escuela para papás y mamás que muchas veces tampoco está. Y hay un desconocimiento total de cuáles son esas rutas que el Ministerio de Educación pues ha implementado, y precisamente ahí es donde se evidencia claramente que Sergio, a través de todo lo que pues sucedió alrededor de este beso inocente, hizo que precisamente Sergio fuera llevado al suicidio, y que a causa del desconocimiento de la ley, pero también de la homofobia de aquellos y aquellas personas que estuvieron alrededor, como fue su directora, la coordinadora de su colegio y la psicóloga, hicieran cosas que incluso uno no se imaginaría, Miguel, de que las primeras 3 condenas por discriminación en un país como Colombia fueron las del caso de Sergio. Hechos lamentables como el de Sergio Urrego nos exigen seguir trabajando por sistemas educativos incluyentes, diversos y seguros para todos y todas. La última década también ha representado para los sectores LGBTIQ+ grandes desarrollos y avances jurídicos y normativos. Para conocer en particular uno de esos logros, y es el reconocimiento de las familias diversas, vamos a conversar un poco con Fernando Segura, papá soltero, hombre gay, quien por la vía de la adopción es padre de una linda niña. Fernando, cuéntanos un poco de tu experiencia como padre gay soltero. Bueno, pues como dices, Miguel, yo soy padre por vía de la adopción. En Colombia los hombres y las mujeres solteras pueden adoptar desde hace ya más de 15 años, pero algo muy importante es que no hay ninguna restricción de ley para que un hombre gay pueda adoptar, y eso para mí es un gran logro en Colombia. No hay un formulario específico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que pregunte orientación sexual, simplemente pregunta si lo está haciendo soltero o casado y permite iniciar el proceso y seguir todo el trámite para validación de idoneidad sin problema. Y para mí pues es un logro que me permitió como hombre soltero gay ser padre y conformar mi familia monoparental por vía de la adopción. Una de las discusiones jurídicas quizás de mayor avance es reconocer las posibilidades múltiples que hay de conformar familia. Tu familia es una familia diversa, como hoy también puede serlo una familia compuesta por 2 hombres y por 2 mujeres, reconocidas en matrimonio igualitario, reconocidas en la posibilidad de adopción. ¿Cómo es tu familia diversa y a qué se ha tenido que enfrentar? Nos estamos enfrentando ahorita a algo más importante, y que es el avance social y cultural. Poder que las demás familias o el resto de la comunidad entienda que en Colombia la legislación permite que hombres
solteros, gay, seamos padres y que también permita esto en el ingreso de mi vida al relacionamiento con de mi hija, perdón, al relacionamiento con la sociedad. Porque al ser ella hija por adopción y ser de un padre soltero y gay, pues no es un tema que sea tan común, ni en los jardines, ni en los colegios, ni en los grupos sociales. Incluso no es común ni siquiera en los programas de televisión. Yo pongo mi pequeña hija, actualmente va a cumplir 2 años, y cuando ella va a ver televisión, dibujos animados de niños, pues los dibujos animados son completamente tradicionales. El dibujo con papá, mamá e hijos, y perrito o gatico. Y esto también pues ya es todo un reto porque ella de entrada en el común denominador o en los cánones estándares comunes ya no se va a ver identificada. Y parte del reto que yo tengo para ella es poder ayudar a que a futuro se sienta plenamente tranquila de hablar de que tiene una familia diversa, de que viene de una conformación diferente por vía de la adopción a la tradicional, y que esto implica un reconocimiento por parte de otras personas y que ojalá implique para ella una adaptación tranquila y no discriminación. Esa es mi principal preocupación porque lamentablemente ya nos hemos tenido que enfrentar a algunos escenarios de discriminación. No es tan común, la gente tiende a pensar que el hombre no está hecho para el cuidado y asocian más bien el rol del hombre al rol de proveedor y no de cuidador. Y cuando mi hija, que yo la recibí muy pequeña, de escasos 5 meses y medio, lloraba en la calle o tenía algún tipo de expresión pública de incomodidad, la gente giraba en torno mío a ofrecerme ayuda porque se notaba en las miradas de muchas mujeres, en la mayoría, que sentían que yo como hombre no era capaz de cuidar. Esto es normal, digamos, yo lo veía como actos de generosidad. El tema se va agravando cuando uno va al médico y el médico lo primero que pregunta es ¿y la mamá? O cuando va a un espacio público como un centro comercial, un restaurante, y busca cambiar a la niña en un baño y los baños de hombres no están adaptados con cambiadores para que uno pueda cambiar un bebé. Cuando uno lo pide en algún sitio pues privado que le presten un baño para cambiar la bebé, dicen pues que la cambie la mamá. Digamos, son cosas normales, pero que de todas maneras no estamos acostumbrados, ni siquiera físicamente las ciudades o los lugares públicos están adecuados para que un hombre pueda cambiar o cuidar de un bebé. Saliendo del país con mi hija, aunque yo, que fui servidor público, sabía perfectamente cuáles eran los documentos que debía tener para salir del país con mi hija, saliendo con ella, los servidores de Migración Colombia, se les pareció muy curioso o anormal que un hombre fuera solo, pues fuera soltero y fuera papá por vía de la adopción, y decidieron maltratarme porque pues fui objeto de gritos y de desplazamiento de la fila y un poco de abuso de autoridad por parte de los servidores. Pero aparte de eso, me exigieron documentación que ya la misma normatividad del ICBF no establecía, y que la misma normatividad de Migración Colombia no establecía de obligatoria entrega para salir del país. Y yo me he dado cuenta en este proceso que hay muchos caminos por recorrer frente a no solamente las familias diversas, frente a la monoparentalidad, sino a la igualdad de los niños que llegan por adopción y al rol del hombre, al cuidado, y a entender que un hombre pues tiene la capacidad de ser cuidador y que la legislación colombiana lo permite, y que dudar de la idoneidad de un hombre para ser cuidador también es una forma de discriminar. Con Fernando hemos observado cómo esos derechos conquistados en la última década los estamos ejerciendo. Sin embargo, seguimos expuestos a situaciones de prejuicio, de violencia y discriminación. Por lo tanto, trabajar normatividad, trabajar avances jurídicos necesariamente tiene que ir acompañado de cambios culturales. En estos últimos 10 años nosotros hemos tenido que hacer lo que las mujeres trans hicieron en 40 años, nosotros lo hemos tenido que hacer en estos 10 años. Empezar por decirles, los hombres trans sí existimos, tenemos necesidades específicas en temas de salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, bueno, todos los derechos, ¿no? Poner eso sobre la mesa y que se generara, digamos, la primera agenda política y social de hombres trans, en la que trabajamos pues lo primordial, la salud, la educación, el trabajo y el derecho a la participación.
Como hemos visto a través de las diferentes conversaciones, la última década ha sido un tiempo de gran desarrollo y avances normativos, jurídicos y de política pública. Para hablar sobre esto hemos invitado a Cristina González Lapochi para que nos cuente un poco el desarrollo de políticas públicas territoriales y la política pública nacional LGBTIQ+. Es un enorme gusto recibir esta invitación de la Red Somos y por supuesto que reconocemos el trabajo histórico que desde esta organización se ha hecho por el impulso y avance de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI y celebro esta iniciativa de recopilación, de recuperación de la memoria del movimiento LGBTI nacional. Pochi, cuando hicimos el FENIS 1, solo hablábamos de una política pública en Colombia, la política pública LGBT en Bogotá. 10 años después contamos con múltiples instrumentos como políticas públicas territoriales, municipales y nacionales. Bueno, esta política pública ha sido como de encantos y de desencantos, porque en el 2009 Diana Navarro San Juan y Germán Humberto Rincón Perfetti consiguieron como una intervención de parte del que en aquel entonces era el secretario general de la OEA, conminan al vicepresidente Angelino Garzón a que ya era hora de que Colombia tuviera una política pública nacional LGBTI. Ahí empiezan como esos diálogos, 2009, ese proceso lo podríamos como dividir entre el 2009 y el 2011, que eran como conversaciones. Ya desde el activismo se le demanda con claridad al Ministerio del Interior cuáles son los pasos a seguir para la construcción de esa política pública nacional. Después en el 2015, 2014, 2015... pasa lo del suicidio de Sergio Urrego, las cartillas del Ministerio de Educación y todo, como toda esa contramovilización que hubo por las cartillas que estaba promoviendo el Ministerio de Educación. Ahí todo lo que tiene que ver con la construcción de la política pública nacional LGBTI se guarda, se engaveta, no hay nada, hay borrador de decreto, pero ese borrador de decreto nunca ve la luz, hasta que por allá en el 2018 nace el decreto 762, que es adoptado por el Ministerio del Interior, cuando se adopta oficialmente la política pública para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Y pues claramente, si nació una veeduría ciudadana, es porque las cosas pues como que no estaban respondiendo a esas expectativas que teníamos cuando se adopta el decreto ministerial 762 del 2018. Pero digamos que en este momento pues una de las cosas que nos facilitan el trabajo como activistas es que el color político de este gobierno nos permite exigir, nos permite demandar. También quiero resaltar que la veeduría ciudadana fue un sueño que empezamos a tejer con Diana Navarro San Juan en el 2019. Y bueno, lastimosamente Diana el año pasado partió de este plano terrenal, pero su legado está ahí, la veeduría ciudadana. De hecho, tenemos un curso de formación política permanente para activistas que se hace una versión cada año, y desde el año pasado decidimos que ese curso de formación política en políticas públicas recibió el nombre de Diana Navarro San Juan. Una década de significativos avances normativos y jurídicos. La Corte Constitucional ha emanado sentencias que reconocen derechos relacionados con las familias diversas, con la posibilidad de adopción, con el matrimonio igualitario, con las identidades trans y un sinfín de derechos adquiridos por esta vía. Sin embargo, un instrumento fundamental para hacer concreción territorial y nacional de estos derechos implica contar con políticas públicas. Una tarea pendiente que nos deja esta década, tener una política pública nacional LGBTIQ+. La aparición del SIDA en los años 80 trajo estrechos lazos entre esta enfermedad y los sectores principalmente de hombres gay. Pero también trajo consigo la necesidad de que un sector se organizara alrededor de defender la vida. La última década también fue importante porque permitió el vínculo de muchas organizaciones LGBTI a los asuntos de la prevención del VIH. Por eso vamos a hablar con John Ramírez, director de la Unidad Médica de Red Somos, quien nos va a contar un poco de lo que ha significado el trabajo relacionando asuntos de diversidad sexual y de géneros y prevención del VIH en la última década. Bueno, hay que reconocer que la respuesta en temas de diversidad sexual, identidades de género y VIH tiene que ver con la respuesta que empieza a dar el proyecto inicial del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en el año 2009,
cuando empieza a hablarse y a sacarse quizás el VIH del closet, se empieza a llevar a la discusión pública, a la agenda del movimiento LGBT, y es allí donde empieza una fractura entre el movimiento LGBTIQ+, la diversidad sexual y de géneros, con abordar temas relacionados al VIH, la salud sexual y la prevención. Particularmente el VIH es el tema que más carga emocional, más carga estigmatizante tiene hacia el sector. Entonces aquí viene un tema clave, y es empezar desde ese momento y desde las organizaciones sociales LGBTIQ+, en el Distrito Capital principalmente, a abordar todos estos temas, a empezar a involucrarlos, y esto se da gracias a la llegada del proyecto VIH del Fondo Mundial, con la primera alianza VIH Bogotá que se tuvo en el año 2011 más o menos, 2 años después del proyecto inicial, donde empezamos a mirar temas relacionados a diversidad y encontrar esos baches quizá de barrera o de no tenencia dentro del sistema de salud. Negación de las pruebas, negación de tratamiento, la gente se estaba muriendo por enfermedades asociadas a VIH-Sida, y pues el proyecto del Fondo Mundial viene a sacar todo este compendio de información a la luz pública, viene a hacer estudios de prevalencia, viene a vincular movimientos sociales LGBTIQ+, organizaciones comunitarias, organizaciones que trabajaban temas de derechos y de diversidad, pero que les faltaba esa patica de la prevención del VIH en ese momento. Y es que justamente este proyecto pues lo que permitió fue confirmar o evidenciar que sí son las poblaciones principalmente de hombres gays, hombres bisexuales, mujeres trans las que estaban siendo más afectadas. Y claro, en ese momento, John, se requería abordar la prevención porque era una realidad que ya tenía unas cifras que daban la evidencia, pero también la necesidad de que el discurso no fuera estigmatizante, no fuera transfóbico y no fuera una relación directa que fuese un sinónimo de ser gay es tener SIDA o SIDA es igual a gay. Creo que ha sido la tensión. ¿Cómo trabajar VIH al tiempo de trabajar con personas de los sectores LGBTIQ+? Claro, lo primero que tenemos que reconocer es que hay unas prácticas, hay un tema de homofobia, hay un tema de estigmatización, hay un tema de no aceptación de la diversidad sexual en nuestras familias, aunque llevan a las personas a la clandestinidad, a otros procesos no tan abiertos, digamos que a mayor garantía de derechos, mayor posibilidad de vivir la sexualidad y de ser más visibles en la sociedad. Pero seguimos teniendo situaciones de homofobia, de transfobia, de discriminación, de exclusión social que llevan a las personas a sitios de clandestinidad o a prácticas, digamos, en el marco del goce pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, e incluso el placer sexual, en sitios oscuros, en sitios clandestinos, donde no hay acceso a servicios de prevención. Entonces seguiremos con la misma situación, con que, bueno, si usted tiene VIH, pero háblelo allá en su servicio de salud o con su médico o con su amigo que ya sabe su diagnóstico, y querer como que tener esto oculto allá y como que sí, sabemos que nos está afectando, pero no lo hablemos pues porque doble estigma. Aún las tensiones siguen existiendo, pero también el reconocer que es más peligroso no hablarlo, no trabajarlo, cuando sí son las poblaciones en contextos de vulnerabilidad, dada la transfobia, la exclusión social, el prejuicio social, que acercan y hacen más vulnerables a una infección como el VIH. El proyecto del Fondo Mundial permitió potenciar cerca de 179 organizaciones, en una mayoría organizaciones que también trabajan la diversidad sexual. Vamos a conversar con Miguel López, fundador de la organización Más que Tres Letras, quien desde las redes sociales, desde las plataformas digitales, está demostrando una década de desarrollo de estos nuevos activismos. Yo creo que precisamente hemos utilizado las redes sociales para poder abarcar un público mucho más amplio del que se tenía la posibilidad de llegar antes con estos temas que terminaban siendo tan sectorizados, y llegar a ellos pues como que no tenía que buscarlos activamente. Entonces ahora con las plataformas digitales, aprovechando el algoritmo y la generación de contenidos, logramos llevar un mensaje a personas que de pronto no lo estarían buscando, pero sí les interesa recibirlo. Y justamente es que tu organización se ha dedicado a el VIH, un asunto del que a veces es mejor no hablar en el sector LGBTIQ+, que justamente el no hablarlo también ha hecho que se clandestinice un poco, y las redes sociales han posibilitado eso. ¿Cómo es la prevención en esta década en relación al VIH en el sector LGBTIQ+?
En cierta manera es un reto, aunque también es una invitación porque obviamente a la gente le interesa, pero es un reto muy grande porque la comunidad diversa también ha querido soltar ese estigma tan grande que la sociedad le ha puesto del VIH, ¿cierto? O sea, está el estigma de que eso es de los hombres gays, de las mujeres trans y todo eso, entonces a muchas personas no les gusta incluir el VIH en su agenda porque tal vez es como aceptar esos prejuicios que hay, pero es que indudablemente es un tema que atraviesa la agenda LGBTI y pues ya obviamente llega a más poblaciones, no solo la diversa, la heterosexual también, los migrantes, o sea, tiene un montón de transversalidades, pero desde la población LGBTI, que fue que empezó todo este movimiento, pues hay que incluirlo de alguna manera y a través de contenidos digitales, con otro lenguaje, con otros colores, con otras voces y personajes, yo creo que es que podemos lograr que sea un tema mucho más como bienvenido. You